Hola mis estimados estudiantes de segundo año medio del Colegio San Juan de Dios. ¿Cómo están? Espero que muy bien en sus hogares, no decayendo en el resguardo de estas medidas sanitarias, ¿cierto? Que se ha dispuesto de manera gubernamental. Recuerden que el cuidado depende de todos nosotros, de manera individual, para que también la colectividad y nuestros conciudadanos estén todos muy bien. Em, Recuerden ustedes que sus actividades me las pueden ir enviando para yo revisarlas al email. Ya dentro de esta semana también voy a estar revisando actividades que quedaron pendientes y que algunos quizás no me han enviado desde la semana pasada. ¿Ya? Puede ser eh, mediante un documento, si ustedes lo quieren, o mediante una fotografía de su cuaderno. ¿Ya? De manera que yo pueda ir retroalimentando y también evaluando estos contenidos ya en torno a las actividades que hemos dispuesto para las clases. Bien, considerando el trabajo anterior, ustedes debían trabajar en base a el reconocimiento, ¿cierto?, de aquellos elementos que garantizaban o que otorgaron un marco jurídico regulatorio en defensa de los derechos humanos, ¿ya? Ahí teníamos una serie de entidades que promovían, garantizaban y colaboraban en el respeto de la dignidad humana, de la dignidad de las personas, ¿cierto? Eso en base al trabajo de la página 66, ¿cierto? Y de qué manera valorábamos el trabajo de estas entidades, tanto nacionales como internacionales, a través de la página 68 y la página 67 del texto de estudio. ¿Ya? Ahí ustedes debían analizar, por ejemplo, Amnistía Internacional, que es una entidad que se encarga de esto, por supuesto de vigilar también y de llevar a las cortes determinados casos donde se infrijan este caso del atropello o la vulneración a derechos humanos. Pues bien, para esta semana número 5 ya, en nuestra primera clase y en nuestra segunda, vamos a analizar el objetivo número 5, coincidentemente, bueno, está todo bien planificado acá, eh, el cual consiste y espero que lo vayan anotando ahora en su cuaderno a medida que van viendo este registro, en analizar la crisis del sistema político del periodo parlamentario. ¿Ya? Nuevamente, el objetivo de esta clase es analizar la crisis del sistema político del periodo parlamentario. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a dejar como objetivo. ¿Ya? Por supuesto que en esta clase vamos a ver las múltiples causas que llevaron a, a la crisis de este sistema. ¿Ok? Bien. ¿Cómo nosotros vamos a identificar este sistema parlamentario? Yo les quiero hacer la siguiente pregunta. Hoy, en la actualidad, ¿quién tiene el máximo poder político a nivel nacional en nuestro país? ¿Es el fiscal nacional? ¿Es tal vez algún diputado? ¿O algún conglomerado de senadores? ¿Es tal vez el presidente de la República? ¿Quién? ¿Quién creen ustedes que puede ser? Vayan más o menos pensándolo. Exactamente, el presidente de la República. ¿Ya? El presidente de la República es entonces quien detenta el máximo poder a nivel político aquí en Chile. Ahora, la pregunta, ¿a qué atañe? Al, al sistema político que nosotros tenemos hoy en día, que nos rige, que es a nivel democrático el sistema presidencial. Pero fíjense ustedes que hasta antes de 1925, y esto posterior a la Guerra Civil de 1891, a la cual no nos referiremos en esta sesión de hoy,
em, se estableció en Chile un sistema que no era presidencialista, sino que era todo lo contrario en términos políticos de poder en base al Estado liberal. No los quiero confundir con tanto concepto político, pero donde se engloba otra gran parte del poder dentro de los estados es en el Parlamento. ¿Ya? Entonces, como título, para que lo alojen en sus cuadernos, el sistema parlamentario en Chile y las causas de su crisis. ¿Ok? Para que lo anoten ahí en su cuaderno, lo apunten en su libreta de apuntes. El sistema parlamentario en Chile y las causas de su crisis. Pues bien, como les señalaba, desde 1891, esto en el siglo XIX, y hasta 1925, siglo XX, en nuestro sistema político era conocido como república o sistema parlamentario. ¿Por qué parlamentario? Porque el poder recaía principalmente en los conglomerados políticos que se alojaban y que constituían tanto la Cámara del Senado como la Cámara de Diputados en aquella época. Ahora ustedes se preguntarán quiénes eran esas alianzas. Bueno, por un lado tenemos la Alianza Liberal que reunía una serie de partidos y la coalición conservadora que también reunía otra serie de partidos, ¿cierto? No vamos a ahondar en esa materia como tal, sino que vamos a sistematizarla y ver sus principales características. Pues bien, lo que caracteriza más bien a este periodo parlamentario es que estos senadores y diputados tenían un gran nexo, y muchos de ellos también lo eran, con lo que nosotros conocemos como una plutocracia, que es el gobierno de las clases más altas, de las personas más pudientes. Y en términos de conocimiento o en términos de clase social hablamos de una oligarquía. Que es una oligarquía? La unión de la clase de la aristocracia, heredera de la tierra, más los nuevos burgueses que tienen mucho dinero. ¿Ya? Esa es la oligarquía. Resulta que esta plutocracia y oligarquía que llega o que está dentro del parlamento en Chile en esta época, se caracterizó por tener profundas diferencias entre ellos, ¿ya? Eh, y por supuesto fue un periodo de bastante ineficacia, puesto que siempre y constantemente se preocupaban de conflictos de tono personal o partidista, y, y sus intereses estaban netamente vinculados al área económica, por lo cual también legislaban en base a aquello. Muchos de los parlamentarios de la época tenían, por ejemplo, acciones en compañías inglesas, y por lo tanto ahí existía un conflicto de interés bastante grande. ¿Ya? Ahora, eh, nosotros tenemos que ver cuáles eran las características de este periodo en su génesis y en su proceso como elemento histórico. Primero, que el Congreso, como les decía, tenía el mayor poder. Ya las cámaras, Senado, diputados tenían mucho mayor poder. Aquí el poder legislativo, el que manda, no el presidente de la República. Eh, Existió también en este tiempo una fuerte y alta rotativa ministerial, lo que no permitía a los ministros realizar un trabajo de manera holgada y de forma continua, sino que eran interpelados constantemente y el Congreso podía derogarlos a su antojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que en sí, lo que, lo que no permite es que haya un normal desenvolvimiento de la labor gubernamental. ¿Ya? Entorpece esa labor. ¿Ya? Eso fue una característica muy fuerte de este periodo, ya para que ustedes lo tengan considerado. Ese es el segundo punto, la rotativa ministerial. ¿Ya? El anterior punto, ya lo dijimos, era que el Congreso tenía un mayor poder,
¿cierto? Y el segundo punto, la rotativa ministerial. Tercero, que a raíz de estas altas diferencias en torno a los intereses, muchas de las leyes eran obstruidas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si una alianza presentaba una ley, la otra no permitía que esa ley se, se estableciera, ¿ya? O no permitía que esta ley fuera aprobada. En consecuencia de aquello, podemos ver que fue muy poca la atención que se le dio a las clases sociales bajas. Recuerden ustedes que dentro de las primeras décadas del siglo XX y bueno, finalizando el siglo XIX, nosotros nos encontramos con un periodo que se llama la crisis, la cuestión social, donde en una gran cantidad de, de personas migran desde las zonas rurales hasta las ciudades y se presentan con todas las carencias y todas las y toda la falta de infraestructura que las ciudades no poseían en ese entonces, por lo cual su vida fue paupérrima, ¿cierto? Entonces, ese fue el otro punto, la obstrucción de leyes que no permitieron una gobernabilidad y una entrega de distintas soluciones en diversas áreas. ¿Ya? Eran muy poquitas las leyes que podían ser aprobadas. Y tercero, cuarto, la ley de comuna autónoma. ¿Ya? Si bien esto le quitó un peso al presidencialismo, recuerden, y nosotros lo tocamos tal vez en alguna clase el año pasado, que el presidente podía elegir incluso a los alcaldes y corregidores de aquella época. Por lo tanto, eh, podemos decir que esto fue muy favorable dentro del periodo parlamentario. Ya la ley de comuna autónoma, que deja a los ciudadanos elegir a sus alcaldes y le otorga facultades a las municipalidades de poder gestionar recursos, de poder implementar tareas de aseo y ornato, como también la seguridad a nivel local. ¿Ya? Otro defecto que tuvo este periodo y que fue también causa de su crisis fue que existió mucho lo que en materia política se conoce como cohecho. ¿Qué es el cohecho? La compra de votos. Ante esto también nosotros nos encontramos con lo que se conoce también como el fraude electoral, que consiste en el robo de registros, suplantación de electores, ¿cierto? E incluso, eh, e incluso la firma de votos que no correspondían a la época por parte de otra clase de personas. ¿Ya? En este caso, personas que no estaban incluso inscritas en padrones electorales podían votar y no había un mecanismo que vigilara de buena manera eh, esos asuntos con respecto a las elecciones. Pues bien, estas son más o menos las cinco elementos que caracterizaron tanto principalmente negativamente, principalmente de manera negativa al sistema parlamentario en Chile, ¿ya? Eh, con, con salvedad en lo que les conversaba acerca de la ley de comuna autónoma, ¿ya? Pues bien, la actividad de tarea consiste en la siguiente: analizar por medio de fuentes los recursos 10, 11, 12 y 13 de la página 86 y 87 del texto de estudio. Y en base a aquello respondan las siguientes preguntas. ¿En qué discrepa el autor del recurso 10 con respecto al autor del recurso número 11 de la página 86? En el documento número 12, ¿qué situaciones acusa el manifiesto de la Junta Militar de 1924 y qué establece como solución? Y en el recurso 13 de la página 87, ¿qué señala el presidente Alessandri con respecto al régimen parlamentario antes de 1925? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la postura
de las Fuerzas. Entonces, ¿cuál es la postura de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que señalan ahí en el documento con respecto a lo que estaba viviendo Chile en ese entonces? ¿Ya? Pues bien, esperando que me envíen sus actividades esta semana, yo las voy a estar recepcionando al email del departamento, se los voy a alojar en la zona de los detalles y cualquier consulta o duda la pueden ir dejando ahí. Eh, ya nos queda más o menos poco para ir terminando la unidad, así que en unas, en unas 2 clases ya vamos a ir concluyendo esta unidad, así que para que pueda yo tener un registro y poder evaluar también estos, estos recursos y estas actividades. Pues bien, espero que se encuentren de muy buena forma. Les entrego un gran abrazo